¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, mis queridos ungidos. Qué bueno que ya nos acompañan hoy, 10 de abril del 2022. Y pues ya estamos literalmente abriendo la Semana Santa. Y bueno, pues con motivo de esta temporada, el día de hoy no vamos a hacer una reflexión. Hoy vamos a hacer una semblanza acerca de esa última semana de Jesús antes de su muerte y resurrección, y le llamaremos a esta semblanza Camino a la Cruz. Y pues me voy a basar básicamente en el libro de Marcos, capítulos 11 al 15, y Mateo, capítulos 27, versículos 62 al 66. Estaba haciendo Estaba haciendo durante la semana, una pequeña investigación precisamente acerca de esa última semana de Jesús aquí en la tierra. Y estaba viendo que se han hecho muchos cálculos acerca del año exacto del nacimiento de Jesús, y veía por ahí que el estudio más confiable nos dice que probablemente nació entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo, y que empezó su ministerio, como casi todos sabemos, a los 30 años, y lo ejerció durante 3 años. Por lo tanto, si tomamos como fecha base de su nacimiento, digamos, el año 4 antes de Cristo, pues luego entonces su ministerio habría terminado por ahí del año 29 después de Cristo. Y en base a esto, podemos decir que un domingo como hoy, hace 1993 años, se llevó a cabo la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y este evento marcó el comienzo de la última semana de Jesús. Un rey que no peleó batallas convencionales, ni hizo uso de armas ordinarias, ni vacías demostraciones de poder. Al comenzar esta semana, podríamos nosotros unirnos a cientos de personas para celebrar a nuestro Rey Salvador, quien, aunque siendo igual a Dios, se hizo hombre igual a nosotros. Y como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Y por eso Dios le otorgó el más alto privilegio. Y por ahí en Zacarías capítulo 9, versículo 9, leemos esta profecía acerca de Jesús, precisamente de esa entrada triunfal en Jerusalén. Dice ese versículo 9: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Eso fue el domingo. Luego el lunes de esa semana, el día lunes por la mañana, Jesús visita el templo. El lugar que debía ser símbolo de la presencia de Dios y un santuario de unidad, pero por el contrario se había convertido en cueva de ladrones. La religión se había transformado en el negocio de unos pocos y se había vuelto infructuosa y extenuante para la gran mayoría. Se había convertido
en obstáculo para las aspiraciones del reino universal de Jesús. Ese orden debía acabar para dar paso al plan divino, ese plan divino de salvación que afectaría a todas las naciones. Y aquí estamos hablando básicamente de lo que nos platica Marcos, capítulo 11, versículo 15, en el que nos dice que Jesús entró en el templo y echó fuera a los que vendían y compraban. Todos recordamos ese pasaje de Jesús cuando, lleno de enojo, empieza a tirar todos los puestos de los vendedores y los corre a todos del templo. Eso sucedió ese lunes. Luego el martes, durante la mañana del martes, mientras iban camino a Jerusalén, nos dice la palabra de Dios, Jesús enseñaba a sus discípulos sobre la confianza, la oración y el perdón. Y estos los veían como elementos de una auténtica fe en Dios. Y mientras tanto, mientras eso sucedía, los sacerdotes y maestros de la ley, preocupados por la creciente popularidad de Jesús, estaban conspirando en contra de él. Y en medio de la controversia de algunos líderes religiosos, un maestro de la ley, admirado por las respuestas de Jesús, se acercó a preguntarle sobre un tema muy importante. Y la pregunta fue: ¿con qué autoridad haces esto? En ese pasaje le preguntan a Dios, a Jesús, que cuál era su autoridad, ¿no? Entonces él a su vez les contesta y les contesta con otra pregunta, la cual tampoco le respondieron. Y finalmente él les dijo: bueno, si tú no me respondes, yo tampoco te voy a responder con qué autoridad lo hago. Eso fue el martes. Luego, el miércoles, seguían los líderes conspirando y esa conspiración pues definitivamente tenía un objetivo claro y definido: matar a Jesús. Y en medio de ese oscuro plan que tejían en contra de Jesús, todos aquellos sacerdotes y maestros de la ley, algo inesperado sucedió. Apareció una mujer que desde su humilde condición realizó un acto muy significativo que tendría una enorme trascendencia. ¿Cuál fue ese acto? Pues que Jesús fue ungido con perfume de nardo puro y un perfume que tenía un altísimo precio. Y pues aquí podemos ver que el ejemplo de esta mujer nos motiva a preguntarnos a nosotros: ¿le estamos dando a Jesús lo más valioso de nuestra vida? Eso sucedió el miércoles. Después, el jueves, pues ya se llevó a cabo la ceremonia de la última cena. Todos conocemos qué sucedió en esa última cena. Y ese jueves representa el primer día de la fiesta. Era un día muy especial de las fiestas de Pascua, en el que se realizaban precisamente todos los preparativos para la cena pascual. Durante esa jornada se llevaban al templo los corderos para el sacrificio. Allí en el templo se derramaba la sangre que cubría simbólicamente todos los pecados, o sea, se lavaban los pecados, y luego se les devolvía el animal a las personas para que esa noche cenaran. Y
Y eso es para recordar cómo Dios los había liberado de la esclavitud de los egipcios, la cena pascual de los judíos. Esta celebración nos habla que prefigura a Jesús, que es el Cordero que quita el pecado del mundo. A través de su entrega voluntaria, Jesús vino a amar a los suyos, o sea, a nosotros, hasta el fin. Y luego el viernes, en medio de un ridículo juicio dirigido por los intereses personales de un grupo, Jesús fue sentenciado a muerte. Al finalizar la mañana, fue llevado por los soldados romanos hacia la crucifixión, y esas fueron las últimas horas de Jesús de ese viernes. Sabemos que él se dice que murió alrededor de las 3 de la tarde. Entonces Jesús debía morir, pero iba a vencer a la muerte para reinar eternamente en el corazón de todos aquellos que lo reconocen como único y suficiente Salvador. Eso fue el viernes. El viernes, alrededor de las 3 de la tarde, murió Jesús. Luego el sábado pues era el Sabbat, el día de reposo. El cuerpo sin vida de Jesús estaba en la tumba. Mientras tanto, pues todos sus discípulos, desconsolados por la muerte de su maestro, guardaban el día de reposo judío. La Biblia nos dice que Jesús era inocente. Él nunca cometió ningún pecado. No había ningún motivo para que fuera sentenciado a muerte. Estudiar la Biblia nos permite comprender que, aunque todo parecía indicar que Jesús fue dejado a merced de sus enemigos, en realidad fue el mismísimo Padre quien, a causa de su amor y misericordia por nosotros, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y finalmente nos queda el domingo, el día de la resurrección de Jesús. Pero en este caso me voy a detener aquí porque pues estamos hablando de que este domingo será para de hoy en 8, y de hoy en 8 quiero hacer una reflexión específicamente de ese momento, de esa resurrección de Jesús. Entonces eso lo dejamos en pausa y el domingo haremos una reflexión acerca de ese domingo de resurrección. En resumen, hermanas, hermanos, debemos esforzarnos en intentar comprender bien a bien la enorme trascendencia que esta semana de hace 1993 años tuvo para toda la humanidad. Es por esto que esta semana debemos honrar y reconocer y recordar ese gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz, para que nosotros, a través de Él, a través de Jesús, podamos tener acceso al Padre. Vamos a orar. Oh Padre Santo, gracias, Señor, por ese enorme, gran sacrificio de Jesús que ahora nos permite la oportunidad de acceder a ti y que nos permite redimirnos. Gracias, Padre, porque pues tú también hiciste tu sacrificio al enviar a tu Hijo para morir por nosotros y limpiarnos de todo pecado, Padre. Tener la oportunidad, si así lo creemos y lo declaramos,
de limpiar nuestros pecados, Padre. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, esta fue la semblanza acerca de esta tremenda semana de tremendo significado para todos los cristianos, para todos los que creemos. Y pues gracias por su atención. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Que tengan una excelente semana. Hasta entonces.